que es la comunicación con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, en este día de cuarentena obligatoria, el día número 5, y muchas cuestiones para hablar con él. Muchísimo, muchísimo. Obviamente que no hay una presencia en el Congreso, pero sí, obviamente, que las tareas legislativas continúan. Estamos ya en comunicación entonces con Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, ahí está. Bueno, decíamos que las tareas legislativas, obviamente, en estos momentos donde estamos en una emergencia sanitaria, continúan. Y ustedes lo están haciendo, ¿verdad?, a través de una plataforma. Es la forma de poder comunicarse y poder discutir y hablar todos estos temas. ¿Es así, Massa? Sí, es así. ¿Qué tal? Buen día. Primero, ayer aproveché una videoconferencia con todos los presidentes de bloque para manifestarles el agradecimiento del presidente Alberto Fernández por la responsabilidad, por la seriedad, por la buena fe con la que están trabajando por estas horas. Creo que si hay algo positivo para sacar de todo esto es que en la Argentina no hay grieta en esta guerra contra la pandemia, en esta guerra contra el virus, y creo que en ese sentido el agradecimiento y la responsabilidad con la que viene trabajando, a la responsabilidad con la que viene trabajando la oposición es muy importante. Y por otra parte, aproveché también para contarles que tal vez el Congreso tenga que sesionar, que tenemos 2 o 3 temas importantes que resolver. Hoy voy a consultar con epidemiólogos y con el Comité Sanitario para ver cuáles serían las normas a cumplir, porque también es cierto que cuando le pedimos a la gente que se aísle en su casa y determinamos un listado de excepciones de las autoridades dentro de las... Sí, ahí hay un problema, no sé si podemos retomar el audio con Sergio Massa. ¿Nos está escuchando, Sergio? Bueno, ahí estaba hablando de la posibilidad de sesionar, ¿no? De manera extraordinaria. Ahí volvimos, nos sí, está escuchando, porque el tema, lo que decía Sergio Massa, que es verdad, sí. La actividad presencial en estos momentos no se puede, se está en cuarentena, pero las sesiones legislativas deben continuar, y más en estos temas, en esto que es tan importante, Sergio. Le pregunto ahora, ¿tienen pensados tomar alguna otra medida? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que van a hacer? ¿Se va a estirar un poco más la cuarentena? Bueno, hay 2 frentes de batalla, el frente sanitario y el frente económico. En el frente sanitario, si es necesario extender la cuarentena, el presidente la va a extender, porque en definitiva la decisión es salvar vidas. Cuando miramos al mundo y vemos lo que está pasando en Italia, en España, lo que pasó en distintos países, lo que pasa hoy en Gran Bretaña, claramente todo lo que podamos hacer para restringir la circulación del virus hay que hacerlo. ¿Puede ser que esta medida sea dada esta semana, diputado? Por ejemplo, ¿qué tienen pensado? ¿10 días más a partir del 31 tal vez? El presidente va a decidir con el Comité Sanitario y de expertos. Y nosotros elegimos como sociedad un comandante en jefe de esta batalla, de esta guerra, que es el presidente de la Nación. Y creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en función de las decisiones que él toma. Es importante remarcar lo que decía al comienzo de todos trabajando en el mismo sentido, que es un poco algo que ha caído muy bien en la sociedad, ¿no? En esas imágenes donde tanto en el Congreso como cuando habló el presidente se los veía todos juntos. ¿Y puede marcar esto el fin de la grieta o un antes y un después, ya cuando esto sea un recuerdo y afortunadamente salgamos de la mejor manera? Bueno, a ver, estamos en guerra contra un virus, contra una pandemia. Eso, como les decía recién, supone decisiones económicas y decisiones sanitarias. Lo que tenemos que hacer es trabajar en consenso para salir de esta guerra. Obviamente que hay matices de ideas, pero no hay mezquindad, y eso es muy importante. Ahora, en la batalla económica, cuidar a los jubilados con la mejora en el ingreso, cuidar a los monotributistas de las categorías más bajas, a los trabajadores informales, con este ingreso universal que se decidió en el día de ayer, cuidar a las pymes y a los comercios con modificación en el sistema de impuestos para la rebaja de la presión impositiva, con sistema de crédito y con nuevas medidas que lo que tienen que hacer es sostener el consumo, el funcionamiento del mercado interno. En materia sanitaria, garantizar las camas
desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el funcionamiento logístico, gobierno de la ciudad, gobierno de la provincia, en lo que representa el 70% de los alcanzados o infectados por el virus por el momento, pero trabajando con el resto de los gobernadores, garantizar los insumos hospitalarios, garantizar los reactivos de manera federal para que no solamente podamos hacer los test en el Malbrán, sino en otras provincias. Hoy ya se empezó, y eso es muy importante para tener claro cómo es la circulación epidemiológica, pero sobre todas las cosas mostrar determinación y tranquilidad. Diputado, ¿hay test para todo el país? Por parte nuestra a los ¿Podemos decir que hoy tenemos los test indicados para todo el país? Porque es lo que se habla, ¿no? Se está hablando mucho de ese pico que puede llegar a venir, números permanentemente, de números de infectados, de muertes. ¿Tenemos los test para todo el país? ¿Ya los tienen? Bueno, el Ministerio de Salud dispuso la compra de 35.000 reactivos y ahora está procediendo a una segunda compra. Claramente en este tipo de pandemias hay que poner todo el recurso y todo el esfuerzo ahí. No estamos escatimando gasto para garantizar la correcta atención, pero sobre todas las cosas, la correcta determinación de cómo está circulando el virus, porque es clave tener esa información. En ese sentido, el ministro Ginés González García tiene la emergencia, tiene recursos dispuestos de manera extraordinaria y todo lo que haga falta. Además, hay que avanzar en hacerlo, no hay que dudar. Este no es un momento para dudar, no hay que dudar en sesionar si hay que suspender despidos, suspensiones o desalojos, no hay que dudar en comprar si eso significa mejorar la capacidad del sistema de atención sanitaria. No hay que dudar en tomar medidas económicas si eso garantiza conservar el poder de compra y ayudar, como está haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, a muchas familias a acceder a un plato de comida, que es lo más básico en la pandemia. ¿Cuál es la evolución? Pedirle a la sociedad que entienda que el aislamiento es salvar vidas, que cuando nos aislamos lo que estamos es cuidando nuestra propia vida y la de los demás, y que entonces es clave cumplir con el aislamiento. Claro. Perfecto. Mira, tenemos a Esteban, vos sabés que, Sergio, que Esteban está en su casa, tiene más de 60 años, entonces está cumpliendo la cuarentena ya hace unos cuantos días en su casa y tiene muchas cosas que preguntarte. Esteban. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, yo sé que tenés una gran sensibilidad social y mi pregunta va hacia este punto. ¿Coincidís que el punto más delicado sería el conurbano bonaerense porque allí justamente hay mucha gente que necesita trabajar, necesita la changa por un lado y porque también sería el lugar donde menos se estaría cumpliendo la cuarentena? Bueno, vayamos por cuestión epidemiológica y por cuestión logística, para ponerlo en términos de riesgo. En términos de riesgo, como grupo de riesgo, el lugar que mayor nivel de riesgo tiene es la ciudad de Buenos Aires, porque tiene casi 290.000 personas mayores de 80 años, a diferencia del conurbano bonaerense, que tiene 69.700 mayores de 80 años, según el informe de PAMI. Entonces, claramente, hay mayor población en grupo de riesgo en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano bonaerense. Pero es cierto que en términos de necesidad de circulación, en términos de logística, el conurbano bonaerense, digamos, por hacinamiento poblacional, por volumen poblacional, corre riesgo. ¿Esto qué significa? Que el área metropolitana representa el 70% de los casos y por lo tanto es muy importante que se cumpla el aislamiento. En el conurbano, ¿qué le pedimos? Y ayer el presidente le transmitió a los intendentes dos cosas. Primero, total colaboración con el gobierno de la provincia en la constitución de una red única conectada con el sistema, con el Centro Operativo de Emergencia del Ministerio de Salud de la Nación y un único sistema de información, porque no existe la salvación individual. Por otro lado, y mucho más importante, multa y detención a los que violan la cuarentena. No tenemos que titubear en eso, porque los que violan la cuarentena están poniendo en riesgo la vida de los demás. Y entonces, a través del 8031, los intendentes tienen la facultad de poder proceder a detención y aplicación de multas que van de 50 a 500.000 pesos.
Claro, lo que llama la atención, Sergio, es que algunas personas, por ejemplo, estos días, se lo han tomado como vacaciones. Hasta Marcelo Tinelli, ¿qué te pareció la actitud de Marcelo Tinelli de irse a vacacionar a Esquel? Mira, yo no quiero ponerlo con nombre propio porque siempre es antipático. Recién veía otro video de otra personalidad. Lo voy a poner en términos globales, como sociedad. Por eso, y te veía a vos después ponerlo, digamos, hacer la contracara. Pero vamos a ponerlo en términos más como sociedad. Hay una enorme cantidad, una enorme mayoría de argentinos que está cumpliendo. Sí. Y hay un grupo minoritario que no entendió que el presidente cuando planteó la emergencia planteó que no había que irse de viaje, que no había que salir de fin de semana largo, que no había que generar situaciones de violación del aislamiento. Son una enorme minoría. Primero, pedirles que reflexionen, que están poniendo en riesgo la vida de los demás. Y segundo, pedirle a cada uno de los que tienen responsabilidad como autoridades que apliquen las multas y las detenciones, porque no hay nada más ejemplificador que el castigo, digamos, en un momento en el que, en una situación grave como la que vive la Argentina, necesitamos ser ejemplares en nuestra conducta y ejemplificadores en los castigos. Bien, muchísimas gracias, diputado. Me quedo con eso. El aislamiento es salvar vidas. Bueno, vamos a estar, por supuesto, en contacto permanentemente durante la semana. Muchísimas gracias por atender.